Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este primer webcast de Arc Innovation. La idea es que este programa o este webcast es para que ustedes puedan empezar a conocer un poquito más de las ideas, de la innovación sostenible que se está dando en el sector de la construcción. Entonces, sin duda, vamos a empezar a tocar temas muy chéveres para que estén conectados semana tras semana. La idea es sacar un capítulo cada semana y también pues vamos a estar subiendo el material en nuestras diferentes redes sociales. Para empezar y que sepan un poquito de quiénes somos nosotros, que es Arc Innovation. Nosotros somos una agencia de marketing digital que está especializada en el sector inmobiliario. Nuestra misión es que a través de la potencialización de las ventas de desarrollos con algún tipo de innovación sostenible, catalicemos la creación de nuevas y mejores ciudades. En otras palabras, queremos apoyar a los nuevos desarrolladores, a la nueva generación de desarrolladores que creen en que realmente las construcciones que se hacen aportan a la comunidad y aportan a la ciudad, a que lo hagan y a que puedan reventar sus ventas, hacerlo mucho más rápido, mucho más sencillo y sin tanto sufrimiento. Entonces, habiendo dicho eso, me presento rápidamente yo soy Santiago Sánchez, yo soy uno de los fundadores, uno de los socios de Arc Innovation y estamos aquí junto con las otras dos personas que son cabezas de la empresa, los otros dos socios fundadores de la empresa. Uno es Juan Manuel Suárez, que ahorita ya le doy la palabra, y el otro es Duan Salgado. Entonces vamos a estar aquí conversando rápidamente por ahí unos 20, 30 minutos sobre temas muy especiales, muy chéveres. Ahorita nos vamos a enfocar en qué son esas mejores ciudades, a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de construir mejores ciudades. Entonces, Juanma, te cedo la palabra. Dale, hola a todos, ¿cómo están? Como dijo Santi, ya pues me presento, mi nombre es Juan Manuel Cetina Suárez, de profesión ingeniero civil, soy socio cofundador de Arc Innovation y nada, con el corazón, con la pasión en el desarrollo inmobiliario, por eso es que una de las razones, como dijo Santi, que existe Arc Innovation es precisamente porque queremos incentivar a la construcción de mejores ciudades. Ese es, así me presento, Duancho. No, nada, un gusto estar en este proyecto que es muy importante tanto para la empresa como para nosotros. Y yo creo que la idea de todo esto es abrir un espacio donde se pueda hablar acerca del desarrollo inmobiliario en todos sus detalles, porque sabemos que es un sector que es tan amplio, tan grande y a veces como que nos quedamos con lo básico, ¿no? Entonces la idea es abrir un espacio donde podamos hablar, debatir y lo más importante, aprender de todo esto. Así es. Así es. Bueno, vamos a darle. Entonces vamos a Listo. darle sí con el primer tema de todo de este episodio, que es ciudades del futuro en el presente. ¿Listo? Entonces vamos a tocar varios subtemas para hablar sobre qué hacen las ciudades del futuro, que ya están haciendo hoy, cuáles son esos factores tan importantes que definitivamente tienen un potencial enorme de aquí en adelante y que ya lo podemos ver en algunos proyectos, inclusive aquí en Latinoamérica. ¿Listo? Entonces, Okay. entremos con definir quién es el agente de cambio en la ciudad del futuro. ¿Quién hace la ciudad del futuro, no? Entonces, como lo dice esta frase, también hay que saber que cuando pensamos en ciudades del futuro, no es que se vayan a hacer mágicamente. Eso es un cambio paso a paso que ya más adelante se ve en gran escala. Pero el agente de cambio es el desarrollador inmobiliario, es el desarrollador que construye un solo proyecto porque ese proyecto empieza a ser y reflejar la cara de la ciudad. Entonces, puede ser un arma de doble filo, así como se puede hacer una ciudad realmente viable para los ciudadanos, realmente, digámosle así, tentativa, como jugosa para vivir ahí. También puede ser un lugar detestable, también se puede convertir en un lugar que de verdad no den ganas de vivir ahí y pues se desmejore la ciudad, se desmejore la economía y pues tenga muchas repercusiones. Así que a la final, el agente de cambio tenemos que entender que es el desarrollador inmobiliario, que es ese proyecto en específico que hace cada desarrollador. ¿Listo? Uh-huh. El primer factor del cual hablamos es la tecnología. Es un sistema de cambio que si nosotros nos ponemos a pensar qué ha sido de los últimos 10 años o los últimos 8 años digamos que la evolución de la tecnología pues ha sido sin duda exponencial.
Entonces, sí hay que mirar a la tecnología como un factor de cambio para el desarrollo, pero también hay que mirarla como para desde el desarrollo y desde las ciudades incentivar a la construcción de la tecnología, ¿cierto? Exacto. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, pues ahí los puntos importantes es también como pensar, como se mencionaba, pensar en esa tecnología para mejorar la calidad de vida, ¿no? Para mejorar el bienestar de las personas, pues es lo que hemos estado viendo. Y que no solo se construya como por el momento, sino que también trascienda, ¿no? Porque sabemos que se vienen cambios grandes, que hay mucha tecnología que se va a empezar a implementar y si la propia construcción no se acopla a esto, pues como que se empieza a quedar, ¿no? Sí, total, total, total. Y es muy cierto, y así mismo como lo dice Duan, también tenemos que incentivar no solamente que sea como para hacer la vida fácil, sino también incentivar a la gente que la construye, esas, digámosle, comunidades o personas que están enfocadas en generar tecnología, pues, por ejemplo, están los Brain Belts, que, que son un lugar, son lugares para generar esos centros de tecnología. Entonces, como lo digo, también incentivar y desde o sea, que los desarrolladores si nos están escuchando, desde los desarrollos, implementar cosas, lugares para que se cree tecnología. No solo aplicarla, crearla. Ok, ¿Sí? entiendo. Entonces, eh, pasamos dentro de esto de tecnología a hablar un tema muy, muy importante que tiene que ver con el Internet, ¿no? El Internet de las cosas nos lleva al Internet de los espacios. Y esto también el desarrollador tiene que verlo desde un punto de vista en donde ya se está empezando a ver, pero en el futuro lo mobiliario, digamos que el equipamiento de un espacio va a poder aprender de nosotros, así como cuando uno entra a Facebook, como cuando entra a Instagram, como cuando entra a Internet, que el Internet está aprendiendo de nosotros, sabe que nos gusta, nos está siguiendo de cierta forma. El espacio, o sea, ya lo arquitectónico va a poder hacer lo mismo. Obviamente, todo en su medida, siempre con las regulaciones pertinentes y demás, pero esto nos lleva a pensar que ya necesitamos profesiones no solamente que se concentren, digamos que en el hardware es, digamos, la arquitectura, el ladrillo, lo físico, sino también profesiones que se concentren en el software, se concentren en de verdad medir la experiencia de usuario, medir e interpretar esos datos, porque no nos sirve tener, como lo decía Santi, no nos sirve tener Alexas, Google Homes por ahí o demás cosas que se puedan conectar a Internet, inclusive los televisores, y no sacar datos de ahí que se puedan ver, que nos puedan dar beneficio tanto a los clientes como a los desarrolladores. No sé ustedes ahí qué opinen con respecto al tema del Internet, ¿qué ven ahí? Sí, o sea, sí es un campo muy importante y más que nada si por ejemplo lo hablamos desde el punto de vista de los datos, ¿no? De lo importante que es de empezar a construir en base a perfiles, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que la gente ahorita es mucho más crítica hacia lo que quiere, sí, a lo que se siente bien por todo esto que vivimos del COVID. Y también son esos datos exteriores, ¿no? Si ponemos Sí, como ejemplo empresas como en Estados Unidos, como Zillow, son empresas que tienen datos inmobiliarios muy, muy grandes. Por ejemplo, ahí uno básicamente puede entrar y ahí uno se da cuenta de cómo hacer su rentabilidad, qué oportunidades tiene, en cuánto está el predio. O sea, son datos muy importantes que, por ejemplo, en Latinoamérica se concentran en pocas empresas, ¿no? Digamos, aquí así en es. Colombia, pues la mayoría son, creo que las Protec son las que tienen como estos datos, que a la final, si lo comparamos con Estados Unidos, allá los datos están abiertos a todos. Entonces, es un tema muy importante ahí. Sí, es verdad. Los datos fundamental y ya vamos a hablar un poquito de ello, porque sí es muy cierto, o sea, esto de inclusive amerita
un episodio netamente para hablar de datos, de cómo recolectarlos, de datos tanto exteriores como interiores, sin duda es muy importante. De hecho, como vemos aquí en este ejemplo, denme un segundo, ya. En este ejemplo, un edificio en Ámsterdam se llama The Edge, que cuenta con una aplicación donde mide a todos los trabajadores, es netamente de oficinas, y tiene toda la información sobre ellos, les asigna el puesto, les pone la luz que quieren, inclusive tiene tantos sensores pues que los está midiendo a los trabajadores, obviamente con su consentimiento, pero todo en beneficio también del trabajador, de hacerlo más productivo, de hacerlo más en una zona confortable y no como pues lo que se ha venido haciendo lo tradicional, donde pues tiene un puesto y hágale a producir, sino que pues ya es un edificio que empieza a tener mucha más retroalimentación en la persona como tal. E inclusive este edificio es un gran ejemplo para muchos edificios que podrían implementar también con el tema de la energía que se autogestione con paneles solares y demás. O sea, este edificio es un gran ejemplo que puede ser y se puede replicar en Latinoamérica. Creo que ya vamos a hablar más adelante sobre eso, pero entonces prosigamos. Como lo Y decía aquí, Duan, sí, perdón, aquí si Santi, sí. quieres, sí, porque es que me parece algo muy importante y es que tal vez no ha quedado claro para los desarrolladores o personas que están en el sector que están viendo y es tal vez de cuál es la utilidad y cuál es el valor de los datos, porque estamos hablando como un poquito rápido, estamos pasando como por los ejemplos, pero realmente no estamos haciendo hincapié en cuál es la importancia de los datos y, y ejemplos específicos que se pueden aplicar para ellos. Y es tan sencillo como que se pueden empezar a generar recolecciones de datos de cómo interactúan las personas en los desarrollos, en las construcciones, sea oficinas o sea viviendas. Y eso lo que puede decirle al desarrollador es, vea, los espacios que más están usando son estos, las formas por donde se están moviendo las personas en su edificio son estas, lo que más están utilizando es esto, y eso al final lo que se puede hacer es extrapolar para proyectos diferentes que hagan que sea mucho más eficiente el diseño pensado desde el punto de vista en cómo lo está usando la gente. Y también eso que tú decías a lo último del tema de la eficiencia de la energía me parece poderosísimo, porque al final, si nos vamos un paso más allá con la inteligencia artificial y todo este tema de alimentación con datos, pues tal cual un edificio entero puede estar tan interconectado entre sí que puede inclusive estar botando energía a los espacios donde sabe que realmente se va a necesitar, en vez de, por ejemplo, tener una oficina donde todas las luces están prendidas todo el tiempo un computador está prendido y otro por allá también está prendido, más bien que el edificio mismo ya sepa cómo regularse y eso sin duda alguna, primero va a generar que los desarrolladores creen proyectos que se van a vender más rápido porque van a estar adaptados a las necesidades de las personas y segundo, pues se van a ahorrar un montón de plata ya las personas que van a estar en el edificio, si es de vivienda o pues el dueño del edificio si es un área comercial. Sin duda, exacto, exacto, Santi, ¿no? Y Completamente. como lo dice acá, como lo que acabas de decir es fundamental, o sea, ya los desarrolladores tienen que empezar nuevas estrategias y tienen que saber que sí o sí tienen que integrar, sintetizar y concluir lo que construyen y cómo o sea, el proceso de construcción y más que el proceso de construcción, el proceso del proyecto ya como tal, ya cuando el proyecto está terminado y lo que va a ser la ejecución en retroalimentar con datos. Como lo acabas de decir, esto hace mejores proyectos, inclusive ya hay casos en Estados Unidos donde constructoras, aseguradoras se unen con personas o con personas, no, con empresas que tienen datos y empiezan a construir sus edificios pensándolo en esa experiencia de usuario desde la parte residencial para hacer lo que dices, es muy cierto, hacerlo mucho más eficiente. Esto es un proyecto el cual entiende a la gente y el cual también genera un deseo en la gente, porque ya no es un proyecto tradicional, normal, sino que ya es un proyecto que se hizo pensando en las personas y que eso es Uh-huh. fundamental y se ve en todas las industrias, inclusive el de las oficinas. Las oficinas, como acabas de decirlo, diste un ejemplo, existe este sistema de Smart Connected Workplace, en donde es como así el sistema, tú entras a la página, la aplicación y te pone en un 3D toda la oficina. Y tú como cliente ya puedes empezar a exigir eso al desarrollador para que pueda ser mucho más eficiente en tu negocio, en tu empresa y saber precisamente cuáles son esas áreas que definitivamente se están perdiendo o que la gente se está distrayendo o que no están cumpliendo una función viable y entonces
pues así los mismos clientes pueden hacer tanto mejor como su trabajo, o sea, como lo que buscan, sobre todo en el sector de la oficina, de las oficinas, como también los desarrolladores pueden empezar a implementar esto para hacer los proyectos más rentables para sus mismos clientes y por lo mismo, pues van a hacer un proyecto diferente, un proyecto realmente con un factor diferencial a lo demás del mercado. Sí, ahí lo único que yo agregaría es que, pues, yo creo que este tema ya se lleva empleando en el área comercial, o sea, en oficinas más que nada, desde hace un montón de tiempo ya. Un montón de tiempo pueden ser 5 a 10 años, pero realmente acá en el área inmobiliaria para vivienda es muy pobre lo que se aprovechan los datos. Y yo creo que si realmente los desarrolladores que construyen vivienda apalancaran este tema, podrían crear proyectos realmente poderosos, realmente atractivos y que se van a vender a toda. Sí, exacto. Además, para el propio mercadeo, generar datos, pues va a ser muy, muy poderoso, ¿no? El vender exactamente para el perfil de persona que se quiere y no cómo construir a lo que caiga y al que compre. Ujú, Es verdad, tal cual. exacto, ¿no? Y como dices, esto de los datos se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, porque obviamente, bueno, y más que obvio, porque es obvio, pero muchos desarrolladores no lo implementan, es el tema de que debe haber métricas, o sea, siempre han existido esas métricas que deben medir, que deben saber para mejorar sus tanto productos, en el sector de los productos o en el sector de los servicios. Y un ejemplo de esto es Walt Disney World, eh, donde también pues tienen sensores, optimizan sus parques y así lo hacen mucho más jugosos, lo hacen mucho más pensados en las personas, pero como lo dices antes, sí es algo que los desarrolladores no están viendo en el sector de la residencial y deben Mm, empezar a implementar porque si se están implementando en todo, en el futuro ya los clientes van a exigir los datos, ya sea sí, para inversionistas o para vivir ahí. Pero bueno, sí. Y lo último que yo diría ahí es que también, pues, desde el punto de vista del desarrollador, pues se va a ahorrar un montón de plata, porque, digamos, es sabido en el mundo de los desarrolladores que amenities como, por ejemplo, piscinas o turcos, saunas, etcétera, eso es una inversión grande. Y también para el mantenimiento después para los que van a vivir ahí, eso también es grande y muchas veces esos son amenities que no se usan. Entonces, si el desarrollador no tiene en la cabeza medir esas cosas, medir cuántas veces se está utilizando, medir si vale la pena o no, pues a la final lo va a terminar haciendo sin darse cuenta que está desperdiciando la plata que podría ir para otra cosa que los mismos datos le pueden decir como, oiga, más bien construya esto. Y eso hace que su proyecto sea mucho más valioso. exacto, eso es verdad, eso es verdad. Completamente. E inclusive también es que es un tema también que amerita su otro tema sobre su tema más especializado, como más grande, hablar sobre las amenidades, porque también eso está en la mentalidad de los mismos desarrolladores donde construyen un coworking, y eso se ha visto mucho, y son 3 mesas con 4 sillas, y es el espacio de coworking. Y pues ahí Exacto. obviamente es que no van a, o sea, ya de entrada están como asumiendo de que es un espacio que no se va a servir. Entonces, ¿para qué se hace? Pero bueno, Sí, el obvio, punto. todos estos temas los vamos a desarrollar en capítulos posteriores. La idea de esto es hacer como un abrebocas para que se Sí, den cuenta más o menos la mecánica, pero obviamente son temas que dan para mucho más. Entonces, así es. continuemos. Exacto. Exacto. Y entramos al siguiente tema del automóvil autónomo, Duan. Este tema también es muy interesante porque a veces partimos del punto de que estas tecnologías, como es el automóvil autónomo, que básicamente es una iniciativa de Google más o menos lanzada en el 2014, donde se quiere limitar al conductor y básicamente que el automóvil se conduzca solo, ¿no? Ok. Entonces, es el hecho de cómo estas tecnologías podrían afectar la forma en que vamos a construir, ¿no? La forma en que se van a realizar los desarrollos y si en verdad estamos pensando en este tipo de cuestiones, porque a veces, no sé, se piensa que esto no va a afectar nada, pero va a traer como bastante retribuciones a cómo se van a llevar las ciudades, ¿no?
De ahí parte una pregunta que me pareció muy interesante, es el hecho de qué pasará con nuestras ciudades en el momento en que ya no se necesite un conductor o se quite al conductor del automóvil, ¿sí? No sé ustedes qué opinan. Claro, sí, no, yo creo que ahí da cabida que van a haber nuevos modelos de negocio, digamos lo de Uber ya va a evolucionar, todas estas aplicaciones, Exacto. Bit, ya van a empezar a ser mejor, inclusive desde el desarrollo inmobiliario va a implicar que los desarrolladores piensen nuevas estrategias para incentivar esos desarrollos sobre que compartan carros, compartan nuevos modelos para que la gente pues ya vea que no es necesario tanto tener un carro y pues porque ya no tiene que perder tiempo, digamos, que manejando y demás. Creo que sí va a haber mucho, mucho por ahí que abrir. Sí, sin duda, Exacto. y sin duda los mismos diseños de las ciudades y las formas de distribución de los diferentes espacios van a cambiar, porque si ya el tráfico va a cambiar, o sea, porque lo que se puede lograr es que si se logra como una especie de red de automóviles que están interconectados a través del Internet, pues entonces ya va a haber mucho más armonía en el tráfico y ya todo va a ser mucho más Happy. suave. Sí, 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 va a más ser mucho. mucho suave, mejor. feliz, tranquilo. Entonces, pues obviamente ya no me voy a demorar tanto tiempo en ir de acá, de mi casa al centro de la ciudad, Es por lo total. que todo va a ser mucho más fluido. Y entonces, la distribución de espacios y de vivienda va a variar indudablemente. Sí, no, y ahora que lo Sí, dices, Santi, de hecho vi unos estudios de eso sobre que decían que las nuevas generaciones, millennials, generación Z, ya no están viendo la necesidad de reunirse o lo que se veía antes de que todos en las zonas rurales, urbanas, como en el campo, se iban hacia las ciudades, ¿no? Entre más al centro era mejor porque tenías todo muy cerca. Ya las nuevas Mm. generaciones ven la posibilidad de precisamente vivir en las zonas tranquilas, campestres, porque ya se vuelve mucho más tolerable el tiempo de manejo, porque no tienes que manejar de un punto a otro punto. Y pues Mm. eso también permite con un montón de tecnologías que vienen, que van a incentivar precisamente eso de que uno como joven pueda vivir en cualquier otro lado y aún así pueda tener todo a la mano. Totalmente. exactamente. Y ahí sale lo de que a veces le dedicamos a la construcción mucho espacio, por ejemplo, de parqueaderos, ¿no? Eso básicamente es insostenible. Es no sé de qué forma, digamos, todas estas iniciativas lo que intentan es disminuir ese tipo de detalles, ¿no? Que el automóvil pasa mucho tiempo quieto, que se pasa más tiempo en los trancones que en verdad conduciendo, transportándose. Y esto va a aumentar o sea, las zonas, diferentes zonas van a aumentar bastante de costo. Entonces, son iniciativas que uno puede ver muy lejos, pero por ejemplo en esta ciudad que es una locura que es Singapur o este país, ya pronto se van a empezar a implementar, ¿no? Entonces son cosas que no están muy lejos, que llegarán pronto y si uno está a la vanguardia de todos estos detalles, se puede hacer cosas diferentes. Sí, exacto. ¿No? Y zonas que no se pensaban que podían tener valorización, van a empezar a tener valorización, sin duda. Exacto. Mm. Así es. Bueno, y ahí es cuando empezamos también a hablar de cómo está cambiando las ciudades desde el punto de vista de las construcciones ya específicamente del desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Lo conecto mucho con el principio de la llamada o del webcast y es que algo que tú mencionabas que es muy importante, Juanma, y es el tema de quién construye las ciudades. Realmente quién hace una ciudad y obviamente pues la primera respuesta es pues, la alcaldía, el gobierno, pero yo creo que es, sí, en cierto punto ellos limitan y ponen como unas reglas de juego, pero a la final los que crean las ciudades son los desarrolladores, porque a la final cuando uno va por la calle, uno lo que ve son edificios, más que nada de vivienda, obviamente partes comerciales también, y el que Claro. construyó eso es el que termina en conjunto armando la ciudad. Entonces, algo que a nosotros precisamente y particularmente nos apasiona un montón es ese tema, porque aquí pues los que vivan en Bogotá, nosotros los tres estamos en Bogotá y los que vivan en Bogotá que nos estén viendo saben que Bogotá no es una ciudad particularmente linda
por muchas razones, y dentro de una de las razones es por el desorden tan grave que hay de la construcción y del desarrollo inmobiliario. Realmente es terrible porque uno puede llegar a ver en un sector de casas un edificio de 80 pisos, bueno, no de 80, es una exageración, por ahí de 20 pisos, y que a la Sí, final no aporta absolutamente nada desde el punto de vista arquitectónico y mucho menos desde el punto de vista de sostenibilidad, porque también uno tiene que tener en cuenta la planeación de las ciudades. Digamos, hay un sitio de casas, y usted sabe más de eso que yo porque ustedes son ingenieros civiles, pero si hay un lugar donde son casas, la infraestructura, por ejemplo, de tuberías, no aguanta una densidad poblacional de un edificio, por ejemplo, de 20 pisos, y ahí es cuando empezamos a tener un montón de problemas. Entonces, eso como un abrebocas para este tema, si quieres, da la anterior para que podamos ver eso rápido, es cómo las construcciones del futuro y pues las que vamos a empezar a ver ahora tienen que empezar a transformarse en cómo voy a aportar yo a la comunidad. Y un tema específico es las construcciones como generadoras y almacenadoras de energía. Entonces ahora sí pasa al siguiente ejemplo. Y este es un caso muy, muy chévere, que es el de Tesla. Yo creo que todo el mundo ha escuchado de Tesla. Y yo estoy seguro que cuando a uno le hablan de Tesla, uno lo primero que piensa es en en el carros, carro, ¿no? claro, En sí. el carro, Total. sí. Yo creo que es muy poca la gente que sabe que Tesla tiene la opción y vende directamente paneles solares. Ustedes sabían, por Sí, ejemplo, perdón, te dime, interrumpí. No, no, les iba a preguntar que si ustedes sabían de eso. Sí, o sea, yo sabía lo de paneles solares. De hecho, uno ve cosas interesantes cuando empieza a indagarse, porque es que Tesla sin duda ha creado mucho impacto y uno dice, por más que uno que no quiere, dice, bueno, ¿y qué carajos es Tesla? O sea, en algún momento ha pasado. Y uno Mm, entra Sí, a la página y exacto. empieza a ver los paneles y, vea, pues, o sea, también es una O vaina. Pero las entonces, baterías, todos o estos las detalles. baterías y demás, pero no es Eso, algo por primeras. O sea, de primeras uno dice, es lo de los carros, lo he escuchado por el algo de los carro. carros. Ajá. Sí, sí, no, y es que si uno va un paso más allá, realmente tiene todo el sentido del mundo, porque Tesla pues sí empezó siendo como una empresa únicamente de carros, pero ahí pues Elon Musk paralelamente a cuando la empezó tenía, bueno, cuando se volvió el CEO, tenía una empresa de paneles solares, y a la ok, final les decía que es un paso más allá porque uno se pone a pensar, el carro, la primera necesidad de un carro eléctrico, ¿cuál es? Pues obviamente es cargarlo, ¿no? Y es difícil, una de las cosas más difíciles es como yo estar pendiente de dónde hay un cargador. Y además, si en mi casa cuando yo llegue por la noche voy a tener como cargarlo. Y claro. a la final, Exacto. pues si la misión de Tesla es poder acelerar la transición a energías renovables, pues lo que hizo es precisamente dar un paso más hacia allá y acomodar las casas de las personas para que las mismas casas sean productoras de la misma energía que va a utilizar el carro. Entonces es un concepto poderosísimo, pero yo creo que esto es apenas la punta del iceberg, porque ustedes miran esta casa, la casa está, la típica casa normal estadounidense, y está el panel Sí, ahí empotrado, ¿no? sí, Y yo creo que esto es un tema clave porque a la final las construcciones hoy en día, bueno, y como se viene haciendo, son así, son como esa especie de, bueno, construyamos como siempre se ha construido y miremos si le metemos paneles y algo se adorna, ¿no? Exacto, sí. Pero la típica frase de que el mono que se viste de seda, mono se queda, pues aplica 100% porque a la final sí se hace una construcción que tiene un impacto medioambiental terrible en su construcción, en su fase constructiva, y no está realmente diseñada desde el punto de vista en cuando el arquitecto y el ingeniero se sientan y crean el diseño, no la piensan desde ese punto como algo sostenible, va a ser muy difícil realmente que pueda tener un impacto. Entonces, esto yo creo que es total. el primer paso, avanza a la siguiente, y para explicar un poquito más, este es como ese híbrido, ¿no? Entonces, ahí lo mencionaba Duan, pues están las baterías, y es, como decía el título, pues no solo generadoras, sino almacenadoras de energía, porque pues a la final, yo no sé si ustedes sabían este dato, probablemente lo voy a decir mal porque hace ratico lo escuché, pero la energía que llega del sol a la Tierra en un día, creo que alcanza para toda la energía del mundo que necesita el mundo en un año, una cosa así. Hay que Ok, buscar ese dato mejor, pero es una Ok, cosa así. sí. Entonces, la energía Ujú. solar es una cosa que se está sin duda alguna subutilizando a nivel global, cada vez más, un poquito más, pero yo creo que esto es una de las cosas importantes, es la posibilidad de empezar a cada vez más almacenarla y aprovecharla al máximo
en los hogares y en las distintas construcciones. Pasa a la siguiente y ahí, esto es un ejemplo muy, muy, muy chévere de lo que tú decías, Juanma, del Internet de las cosas y cómo el Internet de las cosas van a empezar a permear la parte de la construcción y la parte de la vivienda, esto específicamente de vivienda, porque si tú te pones a ver ahí, Tesla da la posibilidad de que uno empiece a manejar la energía y pues la electricidad y los diferentes electrodomésticos y cosas que uno tiene en la casa a través de una aplicación con la misma energía solar que se está recolectando. Entonces yo puedo decir, préndame las luces, apágueme las luces, préndame la calefacción, préndame la chimenea o cargue mi carro tal o cargue mi otro carro. Y ahí es cuando Inclusive, eso empieza a Buenísimo. tener un poder grande. claro, no, sí, inclusive algo que a mí me gusta mucho es el que los carros, precisamente lo que hablaba ahorita, Duan, que se conduzcan solos, pero ya no es necesario que tú estés en el carro, mejor dicho, o sea, puedo decirle al carro desde la aplicación, recójame, por favor, o sea, es tener Sí, un eso, Sí, chofer total, exacto. se puede y obviamente ese es el inicio de los taxis y de los Ubers automatizados. mejorado, sí, Exacto. Entonces, total. sí, pasa a la siguiente porque otro tema muy importante y muy interesante, este tema de la cogeneración energética es clave porque yo creo que no es un tema nuevo, pero sí, sí, sin duda es algo que se está haciendo ya desde hace bastantes años y el concepto es muy sencillo, pues a la final es simplemente utilizar la generación de energía eléctrica que al mismo tiempo genere energía térmica. Creo que también se puede hacer al revés, pero entonces este concepto es muy, muy interesante porque aquí en Colombia específicamente con los programas que se están pensando hacer desde el Ministerio del Ambiente, están por ejemplo empezando a pensar comunidades donde, voy a botar un ejemplo sencillo, donde en un edificio, en una construcción comercial, como por ejemplo un restaurante, se utilice el Sí, mismo calor que se genera de las cocinas para transformarlo en energía eléctrica para otros edificios o otros lugares que queden alrededor. Entonces, esto es un tema muy interesante. Si quieres, pasa a la siguiente. Y una ¿y cosa dónde que, se está dónde se va a implementar, Santi, aquí en Colombia? bueno, la verdad no sé, o sea, lo que pasa es que yo estaba hablando con un amigo del Ministerio de Ambiente que trabajó en el Ministerio de Ambiente y me estaba contando muchas, muchas iniciativas muy, muy interesantes que están haciendo aquí en Colombia, que se están pensando, especialmente, por ejemplo, con este tema de la economía circular. No, claro, y Ok. amerita su episodio también. Sí, no, tal cual, esto va para otro episodio fijo. Eh, hay como dato curioso antes de pasar a la economía circular, ahí pues de, de la cogeneración energética. Una cosa que yo hablaba con él, porque yo desde cuando tenía por ahí 17 años, a mí siempre se me ocurrió la idea de poder hacer como un gimnasio, el gimnasio está lleno de energía cinética y poder transformar esa energía en energía eléctrica para el mismo gimnasio incluso, y pues si se puede almacenar y después se puede transformar y utilizar para otras construcciones, pues eso debe ser poderosísimo. Y yo como que Claro, siempre había pensado en eso, Claro, para que sepan, buenísimo. pues para los que nos están viendo, pues yo no soy ingeniero ni nada parecido, pero digamos que siempre tuve esa idea y me causaba mucha curiosidad el hecho de que se pudiera o no hacer. Y con este tema de la cogeneración energética me parece que es posible. Entonces puede ser sí, yo, ahí yo un... creo que todo se puede hacer. Sí. No, No, sin sí, duda, pero yo también creo. No, exacto. yo sin No, duda. y como lo dijimos, es que la tecnología ya está, Exacto, ya está exactamente la eso iba a tecnología, decir. antes no. Exactamente eso iba a decir. Ya cada día y cada mes que pasa, la tecnología tiene unos avances muy, muy grandes que sin duda van a empezar a permitir esas cosas a mayor escala. Entonces, pasando a este tema de la economía circular, esto es Sí, un concepto que ahorita aquí en Colombia, el gobierno nacional ahorita, el presente, le está metiendo mucho, mucho énfasis y esto obviamente va a dar un panorama global, pero lo digo es porque ya han sacado programas específicos y para tal vez si ustedes no lo han escuchado y las personas que nos estén viendo que lo han escuchado, pues les explico rápido. Hoy en dale. día, pues la forma como nosotros producimos todo, prácticamente todo, está en una visión lineal. ¿Qué quiere decir? Empezamos en un ejemplo muy básico, está el árbol. Entonces lo que hacemos es talar el árbol para sacar la madera, hacemos una silla, después la silla la usamos, se daña la silla y eso se bota y queda en un relleno sanitario, ¿no? Sí, Entonces Sí. así, lineal.
No se pensó crear la silla para después poderla volver a usar, Claro, poder sacar la materia prima y usarla para otra cosa. Y eso que una silla es fácil y yo creo que sí lo tienen que hacer porque pues es madera y a la final se puede reutilizar muy fácil, pero pensemos en el ejemplo de un celular. Esto sin duda alguna no está pensado para reutilizarse, sino que se bota y punto. Ahí quedó. sí, Sí, Pero lo que, digamos que la economía circular lo que dice es, ¿por qué no pensar desde el diseño en crear algo que después de su vida útil lo puedo separar, sacar la materia prima y reutilizar, no necesariamente para crear otro celular, pero para otras industrias? Y esto se ha empezado a implementar en el campo de la construcción y eso es algo que yo creo que es clave en el campo de la construcción porque ustedes como ingenieros y las personas que nos están viendo sabrán que de lo más complicado, de lo más problemático en una construcción es el tema de los residuos, de los escombros sí, y, total. y de la total. materia prima. ¿De dónde saco la Exacto. materia prima? Después, ¿qué hago con lo que me queda? Es impresionante. Incluso uno ve, solo con ver remodelaciones aquí en el conjunto de mi casa, uno ve que sacan bultos y Es bultos de gigante. escombros. Sí. Es impresionante. Y yo estoy seguro que Sí, eso se termina en un relleno sanitario porque, o sí, en un exacto, ¿no? basurero Y por ahí. chévere, chévere lo que dices, Santi, sobre que haya iniciativas por parte del gobierno, porque volvemos al tema, la tecnología ya está. De hecho, yo recuerdo que una vez estuve por una fábrica donde recogían lo que dices, las llantas, o sea, como dejadas de, o sea, cuando terminan su vida útil, y las Ujú. recolectan, las muelen, les pasa por todo un proceso donde queda como un granito, haz de cuenta, como arena, como tierra. Y Sí. con eso hacen parques y el Mm. material del parque, o sea, del piso, queda como un poco acolchado, sobre todo para parques Sí. de niños. Entonces, interesantísimo que se pueda aplicar todo eso con todos los materiales concretos y demás, porque eso es, o sea, es material que queda perdido. Total. Sí, Sí, que a la final son procesos que aumentan la plusvalía de un proyecto, ¿no? Porque a veces creemos que implementar tecnología o tecnología sostenible a la construcción a la final sale costoso, ¿no? Pero, o sí, es un sea, mito. en el tiempo se va a retribuir muchísimo más y va a valer el doble. Sí, Totalmente. sin duda. Ese tema, lógicamente, como todos los que hemos hablado, van a ser un webcast en sí mismos porque este tiene unas cosas detrás muy, muy interesantes. Por Muy ejemplo, un interesantes. concepto que se llama Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, que pues bueno, eso después lo miraremos, pero básicamente, y para avanzar a la siguiente diapositiva, el concepto es, tú hablabas del tema de las llantas, y eso lo que pasa ahí es que en principio la llanta no se hizo pensada en que después se hiciera eso. Eso se Exacto, pensó, tocó forzar ese cambio. exacto, exacto. Eso se le Exacto. ocurrió a alguien y dijo, oiga, ¿qué podemos hacer con esto que ya está hecho? Claro, El concepto de cradle to cradle o de la economía circular es desde el diseño, desde o el sea, inicio, el claro. ingeniero, diseñador industrial, se sienta y dice, yo cómo puedo diseñar esto para que una vez termine su vida útil, lo pueda reutilizar. Esa es la clave. Sí, Y creo que el mejor ejemplo, y lo voy a dejar solamente planteado para que la gente piense cosas, es, esto es basado en la naturaleza, en cómo funciona la naturaleza. O sea, los árboles en la naturaleza llevan existiendo más que nosotros. Y uno se pone a pensar en, digamos, cuando hay un árbol y tiene frutas y se cae la fruta y la fruta no se la come nadie y se empieza a descomponer, ¿qué pasa con la fruta? La fruta no es que quede ahí contaminando, no es que se demore ahí 80.000 años sí, en decomponer, no sino queda que ahí Sí, perfecta. se descompone Sí, a toda, se claro, descompone en un periodo de meses o semanas, y esa misma descomposición después le sirve a la tierra para nutrirse y que ese árbol o otros árboles después crezcan. Y ese es el concepto, es así de sencillo. Yo produzco algo y después cuando se vuelve residuo, o sea, la fruta podrida, después le puede servir a alguien o a algo más para construir. Y eso es total. poderosísimo. Entonces pasa al siguiente ejemplo, al siguiente caso, porque este es un caso real y realmente me llena de orgullo, porque pues esto es aquí en Colombia, en Bogotá, es de la Universidad de Andes, un edificio que hicieron junto con el creador de ese modelo de pensamiento que les decía, Cradle to Cradle, ese edificio lo diseñó él, y es, vean, ahí está, 99.75% de reutilización de residuos. O sea, cuando se sentaron a diseñar este edificio,
pensaron en cómo podemos construir esto para que todo lo que salga se pueda reutilizar. Eso es, o sea, bárbaro, porque, y Bastante. lo que decía Duan es demasiado importante, y yo creo que aquí es cuando las personas que estén viendo tal vez tienen esa idea, porque es una idea que pues es un paradigma. Es ese sentido de que si yo construyo con cosas sostenibles me va a salir 1000 veces más caro, por lo tanto no es viable financieramente. Y eso hace unos años puede que fuera verdad, pero hoy ya sin duda alguna que no es cierto. Es totalmente viable. No solamente es viable, sino que puede llevar a recortar costos, porque piensen por un segundo cuánto pudieron haberse recortado los costos en este aspecto de materias primas, de Sí, concreto, por ejemplo. Porque hoy en día hay compañías como Argos que lo que hacen es coger esos escombros que salen, los reprocesan y crean concreto. Y ese concreto pues lo Exacto. pueden volver a utilizar. Y ese tipo de mentalidad es lo que yo creo que va a empezar a mover muchísimos proyectos y esperamos nosotros empiezan a mover muchísimos más proyectos, porque es sin duda alguna la forma como tenemos que empezar a ver este tema de la construcción. Y eso desde el punto de vista de la parte constructiva, pero por ejemplo, si miramos ya la vida útil del edificio, ahí están los datos también. Eso es, digamos, la forma, obviamente la reutilización del material no es lo único que hicieron. Todo está pensado para que sea sostenible, desde la parte energética hasta la parte de ahorro de recursos naturales. Entonces, por ejemplo, se ahorran 194 megawatts por hora al año. Eso es muchísimo. Yo la verdad, pues como les digo, no soy ingeniero, entonces yo creo que ustedes lo saben más lo que significa eso que yo. Y lo otro sí es universal, es el tema del carbono y el dióxido de carbono, que son 72 sí. toneladas al año que se ahorran de dióxido de carbono. Y estos son dos datos sueltos que votamos porque también se ahorran en agua un 30% y en energía como un 30% lo que se ahorraría una construcción normal. Sí. Entonces, esto es sin duda alguna una construcción vanguardista en Colombia que yo sin duda alguna creo que los desarrolladores tienen que tomar como modelo. Tienen que ver de que como lo volvemos a la raíz, es que esto es evidencia, es un claro ejemplo de que la tecnología ya está, o sea, ya permite, como lo dije Santi, ya permite que esto pueda ser viable para los desarrolladores, o sea, ya es una realidad, ya puede ser beneficioso para él como para el cliente y a la final como para la ciudad, o sea, esto ayuda también a la ciudad, esto, o sea, que hayan más proyectos así, ayuda a que no solo sea viable económicamente para el desarrollador, sino que la ciudad empiece también a ver en cómo crear espacios que implementen estas cosas en donde también beneficien a cada uno de los ciudadanos sin ningún tipo de Total. discriminación o por sectores, nada. Todos se van a ver beneficiados de esto, lo cual es excelente. Y eso abre campo al siguiente tema, que este tema también aguanta entrar en profundidad, porque hay un montón Yo, por cual yo, hablar. yo quería ahí agregar, ahorita estaba leyendo como un artículo y hablando de esto de la tecnología, también implementaban el hecho de ahorita las impresoras 3D, por ejemplo en Rusia y creo que en Singapur también, se construían casas, o sea, en tiempo récord, o sea, en días utilizando las impresoras 3D. Entonces son tecnologías que a la final sí van a suplantar un poco al humano, pero que ya se están viendo y van a generar cambios, van a generar una revolución y son, la verdad, muy locas. Mm. Exacto, ¿sabes qué implica evolución? Sí, literal, lo que dijo Sí, Duan es muy cierto. Implica es que también nuevas profesiones empiezan a salir y bueno, y demás cosas. Eso también tiene un tema ahí de que lo que hablábamos, el tema del mito de la sostenibilidad, es un tema que ya más que una palabra con sentido se vuelve una palabra de marketing y va más allá de solo ser una palabra de marketing, es muy cierto. exacto. Pero bueno, entrando a esto ya uno empieza a darse cuenta que los proyectos también tienen que pensar en la persona como tal, no solamente construir por construir. Aquí en Bogotá se ve mucho de que todos los proyectos son similares. Por ejemplo, los que no conocen Bogotá, uno va a un barrio que se llama Cedritos eh, y todos los proyectos son iguales. O sea, el mismo ladrillo, uno si va a Salitre, que son proyectos nuevos, también son iguales. Son el mismo ladrillo, el mismo concreto, el mismo diseño exterior, o sea,
no hay como esa iniciativa por pensar realmente en microsegmentos, en donde Mm, digamos, construyamos este proyecto realmente pensando en que es un proyecto para gente mayor o para familias o para gente joven, porque ya pues están los millennials, ¿no? Pero ahorita ya viene toda esta generación Z que viene con mucho, mucho potencial y es también donde los desarrolladores no solamente deben descuidarse, sino que deben ver esos cambios demográficos, esos cambios, esas etapas de vida, porque sin duda vienen cambios muy, muy importantes ahí. Entonces, dentro de la visión estratégica debe estar la microsegmentación. Y más allá de porque seamos nosotros o sean diferentes empresas que digan que hay que segmentar, es porque con números se ve. O sea, microsegmentar, según estudios de mercado, genera un multiplicador de absorción de 2.5 hasta 3 veces más que el promedio de los proyectos. Claro, porque empieza a ser un proyecto específico para cierto nicho, entonces empieza a crear más deseo específicamente en ese nicho. claro. Un caso, un ejemplo, no sé si quieran ahí agregar algo antes de entrar y contarles este ejemplo. No, no, no. Bota el ejemplo Sí, para que no, quede más claro. sí, exacto. Dale, sí. Por ejemplo, esto pasó en Estados Unidos. Unos desarrolladores, se llama KB Homes, se unieron con Martha Stewart, que es una presentadora, una influencia muy grande para las mujeres allá, y construyeron un conjunto de casas, sí, como un desarrollo inmobiliario de solo casas, específicamente toda la arquitectura, todas las amenidades pensadas para las mujeres, pensadas en qué quiere la mujer, qué realmente es beneficioso para ella, qué amenidades necesita, todo pensado en la mujer. Por eso es un caso que se le conoce así como arquitectura femenina y se segmentaron tanto que en un solo día de lanzamiento se vendieron 100 casas. O sea, yo creo que eso para el desarrollador es el sueño. O sea, lograr vender todo tu desarrollo en un solo día. O sea, trabajar tanto, matarte tanto, hablar un montón de cosas, de hacer, mejor dicho, planear todo el desarrollo que nosotros sabemos muy bien que no es fácil para que el desarrollo se venda en 100 días y no tienes que esperar meses, pues es un cambio significativo. Mm, Entonces, otro ejemplo es también, por ejemplo, es el sharing economy en una comunidad. Eso sobre todo es para jóvenes, gente soltera. También hay como una vez lo hablábamos, es muy cierto, el 2020, el año pasado, entró a cambiar muchas cosas, es cierto, pero aún así se mantiene este tipo de cosas que los jóvenes sobre todo quieren y piensan. Y aquí viene el caso de los microdepartamentos, un proyecto, por ejemplo, en Seattle, lo hizo, puso microdepartamentos y como sabe, es un proyecto pensado para jóvenes, sabe que los jóvenes de pronto no quieren perder tiempo cocinando, entonces, o más que cocinando, pues no quieren tener una cocina incómoda que realmente no sea, que sea inservible y que le quite área de su apartamento. O sea, si ya es un micro departamento, por favor no me ponga una cocina media, creo que... Entonces mm, ellos pensaron Sí, eso y por norma, por cada 8 microdepartamentos les permitía una cocina. Obviamente con esto del COVID sí empieza a cambiar varias cosas, pero pues fue un modelo que también tuvo éxito en su momento. Esto obviamente depende de estudios de mercado, de todo lo que se esté pues precisamente midiendo para ver cómo ha cambiado, pero uno ve estos modelos y se da cuenta que creativamente hay mucho para abarcar porque pues puedes poner la cocina y si todos los de esos 8 apartamentos son jóvenes, pues pongámosle, no sé, la cocinera para que les mantenga la comida fresca o caliente y va a ser un plus mucho más grande precisamente porque son proyectos pensados para ese micronicho. mm. Entonces, eso es muy importante. No sé si ustedes conozcan, qué opinan de eso. Sí, no, ese ejemplo que dijiste a lo último, por ejemplo, es algo totalmente disruptivo y en pensar sí, en contratar a una persona, una cocinera que esté disponible o bueno, un equipo de cocineras que esté disponible. Y yo creo que uno escucha eso y un desarrollador tal vez escuche eso y diga, uy, no, eso se sale totalmente del presupuesto, o eso va a salir súper costoso, pero a la final es un tema de números. Yo creo que ustedes dos ahorita sobre todo están muy, muy claros en ese tema de que todo este tema del desarrollo es un tema de números y simplemente números. sentarse a ver
porque un mantenimiento de una piscina sin duda alguna puede ser muy costoso y simplemente transferir ese tipo de costos a eso y puede ser la diferencia entre un proyecto exitoso y un proyecto que no es exitoso, sin Claro, duda. exactamente, Claro, exactamente. Sí. Ahí quería que, agregar que, algo, perdón, Duan, que sé sí, que iba a hablar, era que ahora sí lo vemos también desde una perspectiva de consumo, pues minimiza el consumo, porque, o sea, tener 8 jóvenes, cada uno con su cocina, de pronto cada uno pues consume 8 veces. Ahora, si ponemos una sola cocina, pues tenemos un solo consumo. Obviamente es en mayor cantidad, pero o sea, debe minimizar y sería interesante mirar ese impacto en porcentaje, que tanto minimiza porque eso también ayuda a que el proyecto no solamente sea viable económicamente por ese micronicho, sino que también genere como sea económico para los que viven ahí, que ya no tienen que pagar Mm, tanto en agua, por ejemplo. mm. sí, exacto. No, lo que iba a decir es que sí, también me pareció una idea muy buena. Y digamos que aquí en Colombia hay como pequeños brochazos, ¿no? Por ejemplo, donde más vemos como este Los tipo, machetazos, aquí se le dice machetazo cuando... no, no, pero lo que me refería es que, por ejemplo, en Medellín ya hay proyectos donde se está pensando Mm, la segmentación, ¿no? Por ejemplo, total. este proyecto Mood es un proyecto pensado para familias y personas solteras, personalizando su apartamento, ¿no? Entonces empiezan a ver como esos pequeños proyectos que aún falta demasiado, pero que a la final terminan siendo exitosos porque lo hicieron específicamente para un nicho o un público específico, ¿no? Entonces Exactamente. terminan resaltando y su plusvalía aumenta un montón. Mm. Exactamente, no, yo pensé, Eduardo, que iba a decir los microdepartamentos o apartamentos, microapartamentos que Ah, hay sí, aquí en esos sí Bogotá, que son, esos son un esos sí, machetas, esos son los machetazos. Sí. machetas, una cocina ahí de juguete, pero bueno, Sí. traemos a la Antes, comunidad diseñar. Ah, ok, yo, perdón, yo quería Santi. decir, hay un tema antes de pasar a esto de comunidad diseñada y pensar en un modelo holístico de wellness, agregándole a eso de lo que piensan normalmente los desarrolladores y que tal vez como que no se toman ese trabajo o ese espacio, ese tiempo para hacer un estudio de mercado verdaderamente profundo, sino que lo hacen por hacerlo rápido y tal vez como porque no le salga tan caro, pero ahí es cuando dicen que lo barato termina saliendo caro, porque si yo soy muy juicioso en mi estudio y no hago rápido ese estudio solo por salir del paso y hago un proyecto que le caiga a todo el mundo, sino que soy mucho más estratégico, mucho más metódico y mucho más profundo con el estudio y con la microsegmentación, pasa lo que pasa con el ejemplo que diste en el anterior, que es lo de 100 casas en un día, pues que es bárbaro, o sea, eso sale esa raíz de ese esfuerzo. Y también eso Exacto. se evidencia en el tema de la sostenibilidad, porque muchos desarrolladores pueden decir, oiga, pero es que contratar a un ingeniero ambiental o a un equipo de ingenieros que piense el tema de la reutilización, eso me sale muy caro, pero al final es un tema de costo-beneficio, porque hacer eso va a significar un ahorro y no solo eso, sino que también la misma gente, ya que estamos hablando de segmentación, la misma gente hoy en día está empezando a aumentar muchísimo la demanda de proyectos que son mucho más conscientes de lo que hacen, que son Exacto, mucho más sí, es muy Comercialmente, cierto. conscientes de cómo hacen. Sobre Total. exacto. todo, sí, ¿no? Y lo que dice, sobre todo las nuevas generaciones, o sea, lo que decimos, esta generación Z en unos añitos va a ser la que abarque la mayoría de la economía en el sector inmobiliario, sin duda. Exacto, exacto, sin duda Exacto. alguna. O sea, los desarrolladores tienen que estar pensando en que en unos 4 o 5 años ya las personas de la generación Z, que son más o menos nosotros la frontera para abajo, pues ya van a estar pensando en esto, en En dónde voy a vivir, invertir. en Sí, dónde voy a arrendar. Y no solo eso, sino que también los inversionistas que son de generaciones más arriba, pues a la final tienen que invertir pensando en quién me va a arrendar. Y los que van a terminar Exactamente. arrendando, pues son los exacto. de nuestras generaciones. Lo que quiere decir que la rentabilidad va a estar realmente en proyectos que tengan estos componentes. Sí, exacto, ¿no? Aquí, qué bien que lo resaltaste, todo depende de un estudio de mercado. Nosotros hablamos de arquitectura femenina y estos ejemplos que están funcionando en otros lugares del mundo, pero
se tiene que corroborar, o sea, no es que por la idea de pronto nos estén escuchando, escucharon la idea y dijeron ya, la toteo, no, siempre debe estar corroborado con un estudio de mercado, con saber qué quiere el city persona, sí, qué quiere la persona de la ciudad en sí con Ujú. respecto, o sea, saber si es un proyecto viable o no, ¿no? Exacto. Sí, total. Entonces, por eso mismo sale esta comunidad diseñada y pensada en un modelo holístico de wellness. Ya hemos dicho 2 veces el título. Sí, que hay otra microsegmentación ahorita muy importante, que es el no solo pensar construir para que una persona viva, sino para que una persona en su bienestar, tanto de salud, emocional, de relajación, se sienta bien, ¿no? Que se sienta feliz. Mm. Entonces, Sí, parte de estos proyectos incentivan este tipo de ideas, donde el valor principal es brindarle una calidad de vida a la persona. Entonces, si quiere, pasa la siguiente, Juanma. Y entonces parte por ejemplo, este proyecto, si ¿verdad? quiere, que se llama The Flats, es un proyecto, ahorita está en Orlando, en Estados Unidos, y es un proyecto diseñado específicamente para el wellness, y hasta tienen su certificación. Entonces, lo que ellos plantean en su estilo, en su segmentación, es, por ejemplo, desde que una persona se baja al aeropuerto, brindarle todas las comodidades, ¿no? O sea, los recogen, les brindan un nutriólogo, les brindan zona de spa, o sea, los tratan, mejor dicho, de una forma muy especial. Hasta en los cuartos les tienen purificadores de aire. O sea, es una cosa específicamente para que una persona se sienta bien. O sea, Y, mejore la y calidad de vida, sí. Exacto. Y ahí parte esto de que a veces la decisión de compra, por ejemplo, aquí en Colombia, es muy importante, ¿no? O sea, invertir en un inmueble es una decisión de vida bastante grande. Y si una persona desde su experiencia, desde lo que le hizo vivir este proyecto, lo hace sentir que hizo una buena inversión, que en verdad es el proyecto donde uno quiere estar, donde uno va a estar feliz, pues ahí atrae toda esta microsegmentación de proyectos exitosos, ¿no? De Mm. cambios, de impactar en las comunidades, no tanto, pues también de las personas que invierten, pero también en el exterior, ¿no? De las personas que básicamente eso se convierte en un proyecto donde la gente va a convivir. Entonces, ahí parte mucho el éxito y el impacto que uno quiere generar con sus proyectos. Mm. Total. Es verdad, es muy cierto. Yo conozco un proyecto, bueno, no conozco, sé el caso, Sí. pero sería muy interesante, sí, en realidad conocerlo porque es un proyecto así que promueve ese estilo de vida saludable. Entonces, no solamente es construir el proyecto muy chévere con un parquecito normal ahí para los niños, ahí por la añadidura, sino realmente construir un parque con árboles, con de pronto si se puede alguna fuente, pero que incentiva a que la gente salga a caminar, a que la gente salga a correr, que tenga espacios para hacer yoga, que más que eso también. Ahorita bueno, más que una moda, es algo que también las nuevas generaciones están viendo y es el tema de la comida orgánica, entonces que le permita de pronto cultivar su lechuguita, no me entiendes, pero sí, le Ah, permita cultivar su, sí, su alimento, Sí, o sea, suena chiste, pero es no, real. pero sí es verdad. no, y Sí. es 100% posible, sobre todo aquí en Exactamente. Colombia. Ajá, uf, sí, y más en Colombia, exactamente. Entonces, pues ya terminando con esta presentación, con esta charla, este webcast, pues demos nuestras conclusiones, ¿no? Santi, ¿qué concluye de todo lo que hablamos? Bueno, yo creo que como conclusión, yo saco sin duda alguna que necesitamos desarrolladores que piensen diferente, necesitamos personas que construyan diferente, necesitamos personas que se den cuenta realmente que son los encargados de construir las ciudades del futuro y que la forma como venimos haciendo las cosas no es sostenible. Es totalmente insostenible que una persona, por ejemplo, en todo el sentido de la palabra, viva en un apartamento de 20 metros cuadrados, sobre todo nos dimos cuenta de eso en la pandemia, donde no tiene calidad de vida.
no tiene calidad de vida porque no tiene amenities, no Sí. tiene un espacio de verdad donde se puede sentir bien. Y desde el punto de vista ambiental, pues ni hablar. Y yo creo que nosotros hablamos de innovación sostenible y le enfocamos mucho a la sostenibilidad, y yo sobre todo me hago mucho énfasis en el tema de la sostenibilidad ambiental, porque si no hay ambiente no hay absolutamente nada. O sea, nosotros podemos hablar de innovaciones donde hay tecnología que hace nuestra vida maravillosa, pero si a la final no hay calidad de aire, calidad de agua, si al final no tenemos la posibilidad de estar tranquilos con el ambiente, creo que no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, esas son como mis conclusiones, y pues la última conclusión es que necesitamos esos desarrolladores aquí en Colombia y en Latinoamérica, porque hemos visto un montón de ejemplos y la mayoría de los ejemplos que vimos son en el exterior. Entonces ya es hora que nosotros aquí en estos países, sobre todo aquí en Colombia y Latinoamérica, que tenemos la posibilidad de tener unos espacios maravillosos y climas maravillosos, las condiciones ambientales perfectas para construir temas de sostenibilidad, hay que aprovecharlo y hay que hacerlo, y eso es lo que nosotros esperamos crear y ayudar a crear. Totalmente, yo creo lo mismo, yo creo, o sea, no voy a repetir, pero concuerdo mucho con Santi, más que buscar cambiar, inventar la nueva ciudad así futurista con carros voladores, como de pronto muchos se la imaginan, es empezar a implementar estos cambios, pequeños cambios, microsegmentación, tecnología, o ya sea desde lo ambiental, se puede hacer un cambio enorme, con tan solo con que tu proyecto, si eres un desarrollador y estás haciendo un edificio y tiene paneles solares, créeme, eso ya va a ser un cambio significativo. Obviamente requiere más, pero ya empieza a ser algo. Y es a donde deben los desarrolladores, sobre todo los desarrolladores de la nueva generación. Con nueva generación no me refiero que sean jóvenes necesariamente, sino que sean desarrolladores con esa mente hacia el cambio. Mm. Exacto. Y no, yo creo que como todo es un juego de números. Y a la final, todas estas nuevas tecnologías, estar a la vanguardia de lo que se viene, va a permitir escalar, ¿no? Escalar negocios, escalar proyectos, que un proyecto no se convierta como en algo que se construyó y ya, sino trascienda a construir nuevas ciudades, a que en verdad impacte. Y nada, todo esto que se viene, creo que aprovecharlo es la mejor forma de querer impactar. Sí, Exacto, así totalmente es. de acuerdo. Bueno, entonces ya que empecé yo, concluyo yo también la llamada. Creo que esperamos que se hayan dado cuenta que ahorita, hoy en día, no solo es una idea construir de forma sostenible, sino que es una necesidad desde el punto de vista de negocio, porque la gente lo está demandando, sí, y también desde el punto de vista de la comunidad en general. Estén muy, muy atentos a las próximas semanas. Vamos a estar haciendo muchos más capítulos de estos. Ojalá que sea pronto que los podamos hacer presencialmente. Vamos a traer invitados, vamos a traer amigos que saben mucho del tema. Por ejemplo, este amigo que trabaja en el Ministerio de Ambiente aquí en Colombia. Entonces va a estar muy, muy poderoso. Asegúrense de suscribirse al canal de YouTube si lo están viendo en YouTube. Asegúrense también de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en todas como Arc Innovation. Y ojalá que les hayamos dado un montón de valor. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por ver este webcast. Un abrazo para todos. Listo, chao a todos. Listo. Chao.